Hola a todos. En la clase de hoy hablemos de lenguajes. ¿Matemática? ¿Hablando de distintos tipos de lenguajes? Sí, exactamente. Vamos a ir trabajándolas de a poco. Empecemos. El lenguaje que utilizamos habitualmente se llama lenguaje coloquial y es aquel lenguaje con el que escribimos o hablamos todos los días. Es decir, que el lenguaje coloquial es el lenguaje de las palabras. Sí, exactamente. El que yo estoy usando y que ustedes están escuchando es el lenguaje coloquial. En nuestras clases de matemática, además de utilizar el lenguaje coloquial para comunicarnos, también utilizamos el lenguaje numérico. El lenguaje numérico es aquel en el que empleamos números y signos aritméticos, como por ejemplo el signo de la suma, el de la resta, el de la división, el de la multiplicación, el signo de la igualdad, entre algunos otros que ya hemos trabajado y muchos otros que todavía tienen que aprender. Veamos algunos ejemplos. Vamos a hacer una comparación entre el lenguaje coloquial y el lenguaje numérico. Comencemos. En el lenguaje coloquial dice, la suma entre 2 y 4 es 6. ¿Cómo expresamos esto en lenguaje numérico? De esta forma. Fíjense que en el lenguaje numérico está expresado exactamente lo mismo que en el lenguaje coloquial, solo que en un lenguaje diferente. Pero ambos están expresando exactamente la misma idea. Veamos otro ejemplo. La diferencia entre 10 y 7 es 3. Cuando hablamos de diferencia nos referimos a la operación de la resta y por lo tanto en lenguaje numérico esta expresión es de esta manera. Veamos otro ejemplo. El cociente entre 8 y 2 es 4. Cuando hablamos del cociente nos estamos refiriendo a la operación de la división. Veamos en lenguaje numérico de qué estamos hablando. Fíjense que decir que el cociente entre 8 y 2 es 4 es exactamente la misma idea que decir que la mitad de 8 es 4. Porque cuando nosotros estamos hablando de la mitad de algo, estamos hablando de partirlo exactamente a la mitad. Así que tenemos distintas maneras de utilizar el lenguaje coloquial para un mismo lenguaje numérico. Veamos otro ejemplo. La potencia cuadrada de 3 es 9. En lenguaje numérico escribiríamos algo como esto. Veamos un último ejemplo. Dice que la mitad de 12 es 6. Veamos cómo lo leeríamos en lenguaje numérico. Fíjense que acá estamos hablando de la mitad de algo y realizamos exactamente la misma operación que es dividir entre 2. Avancemos un poquito más. En matemática también utilizamos letras que deben ser escritas en minúscula para representar a un número cualquiera. Cada vez que nosotros hablemos de un número desconocido lo vamos a representar con una letra, la que querramos, siempre que esté escrita en minúscula. El lenguaje que utiliza las letras combinada con los números y los signos se llama lenguaje algebraico. La rama de la matemática que estudia esta relación entre números, letras y signos se denomina álgebra. Veamos los ejemplos. Vamos a hacer nuevamente una comparación entre el lenguaje coloquial, pero ahora comparándolo con el lenguaje algebraico. El primer ejemplo dice, un número aumentado en 2 unidades. Lo primero que tenemos que identificar acá es que cuando nos referimos a un número, es un número que nosotros no conocemos, por lo tanto no podemos asignarle un valor. No podemos decir que este número es 7, ni tampoco podemos decir que es 315, porque la verdad es que podría ser cualquier número existente. Por lo tanto, a la expresión un número la vamos a representar con una letra. Fíjense
que en el lenguaje algebraico escribimos exactamente un número que no conocemos, por eso lo representamos con X, aumentado en 2 unidades. Es decir, que a este número desconocido le sumamos 2. Veamos otro ejemplo. El triple de un número. Nuevamente a este número no lo conocemos, pero nos está diciendo que tenemos que buscar el triple. Es decir, que vamos a multiplicarlo por 3. ¿A quién? Al número desconocido. Como es desconocido, lo representamos con una letra. Ahora el ejemplo dice la quinta parte de un número. Nuevamente, estamos hablando de un número desconocido al que debemos buscarle la quinta parte. Cada vez que hablemos de una parte de algo, nos está indicando que la operación que debemos realizar es una división. Así que, en este caso, al número desconocido lo tenemos que dividir entre 5, porque dice la quinta parte. Otro ejemplo, dice un número elevado al cubo. ¿Cómo sería esto? Bueno, un número desconocido que representamos a través de una letra, lo elevamos a la potencia cúbica. Otro ejemplo es hablar de la diferencia entre dos números. Ya dijimos que cuando hablamos de diferencia nos referimos a la operación de la resta, pero acá nos está diciendo que tenemos que buscar la diferencia entre dos números. Estos dos números son desconocidos, por lo tanto los vamos a representar con letras. Pero a la vez no dice nada de si estos números son iguales o diferentes. Así que, si no hace ninguna aclaración, nosotros vamos a suponer que estos dos números son diferentes y los vamos a representar con letras distintas. Es decir, la diferencia entre dos números cualesquiera, que no necesariamente son iguales.